únicamente que paséis un rato ameno aprendiendo algo. A través de videos cortos trataré de poner un poco de luz a todas esas cosas que tenemos en casa, y con las que alguna vez nos ha tocado pelear. Van dirigidos principalmente a principiantes. Lo iréis viendo en los próximos videos. Importante, en este canal nunca vas a ver ni a escuchar cosas del estilo lo que los carpinteros no quieren que sepas. O los soldadores jamás te enseñarán esto. Y ya sin más, conceptos básicos de electricidad. Corriente alterna, cultura general. Según la tensión, hay tres tipos de líneas eléctricas: alta tensión, para transporte de electricidad. Son las que superan los 36 kV de voltaje. Normalmente, este tipo de tensión se usa para el transporte de electricidad a grandes distancias. Para poder transportar la electricidad a grandes distancias, se necesita elevar la tensión para reducir la intensidad que circula por la línea, y de tal forma, prevenir las pérdidas de energía por el calentamiento de los cables conductores, efecto Joule. Media tensión, para distribuir la electricidad. Cuando la electricidad ha viajado desde el lugar donde se genera, central eléctrica, hasta el punto donde se consumirá, pasa por una subestación eléctrica que transforma la electricidad de alta tensión en media tensión. Las instalaciones de media tensión cuentan con un voltaje de entre 1 y 36 kV. La electricidad de grandes consumidores, como hospitales, aeropuertos o industria, son media tensión. Baja tensión, para consumir la electricidad. La baja tensión es la que usan la mayoría de los aparatos eléctricos de nuestras casas. Resulta menos peligrosa que la media y la alta tensión. Contratación de servicio en España. Para instalaciones monofásicas de 230 voltios la potencia de contratación máxima es de 14,49 kilovatios. La mayoría de los hogares en España tienen instalación monofásica. Para instalaciones trifásicas de 400 voltios la potencia de contratación empieza a partir de 15 kilovatios. Vamos a hablar de transporte, distribución y consumo de electricidad. El primer paso es producir la electricidad. Esto se hace en la planta de producción, central térmica, hidroeléctrica, central nuclear, fotovoltaica, eólica, etcétera, etcétera. Subestación elevadora, eleva de media tensión a alta tensión. Muy próxima a la central de producción suele estar la subestación elevadora. Su misión principal es elevar la tensión a alta para su transporte a largas distancias. La distancia determinará el valor de la alta tensión. Recordad que ya contamos que la tensión se transporta en alta para reducir pérdidas. Líneas de alta tensión, transporte a largas distancias. Una vez tenemos la alta tensión ya estamos en disposición de conectarla a la línea e iniciar su transporte a través de las torres de alta. Son esos mastodontes que solemos ver por el monte o a los lados de carreteras y autopistas. Subestación reductora, reduce de alta tensión a media tensión. Al igual que al salir de la planta de producción tuvimos que elevar su tensión para su transporte, al estar cerca del lugar de destino volvemos a pasar por una subestación, esta vez reductora, para convertir la tensión en media tensión. Líneas de media tensión, transporte desde la subestación reductora hasta los centros de transformación. Distancias medio cortas. Centro de transformación, reduce de media tensión a baja tensión para su consumo. Suelen estar colocados en los mismos barrios de cada ciudad. En caso de industrias, hospitales, están ya situados en sus propias instalaciones. La tensión de salida del centro de transformación será generalmente de 230 o 400 voltios. Una vez obtenida la baja tensión, solo nos queda llevarla hasta los consumidores finales. Llegados hasta aquí, y como ya hemos aprendido algo más sobre la electricidad, como no podía ser de otra manera, vamos a hablar de seguridad. La seguridad es lo primero, y lo segundo, y lo tercero, la seguridad lo es todo, y cuando hablamos de electricidad, aún más. ¿Por qué nunca se debe tocar un poste eléctrico? Veréis que por lo general todos los postes y soportes eléctricos, y muy especialmente los de media y alta tensión, llevan un cartel bien visible de no tocar, peligro de muerte. Pues bien, no lo subestimemos nunca. Vamos a explicar el porqué de esto. El cable eléctrico de fase se soporta sobre el poste o torre a través de un aislador. Como su nombre indica,
La función del aislador es aislar físicamente los conductores con tensión de los soportes, estructura, torre, poste. Tengamos siempre presente, y esto es muy importante, que el cableado aéreo en media tensión lleva aislamiento, pero en alta tensión no llevan aislamiento. Si hay una fuga eléctrica a través del aislador, por ejemplo debido a presencia de agua, suciedad, etc., y la toma de tierra no está en buen estado, la tensión pasará al poste. Los postes de alta y media tensión suelen ser metálicos o de hormigón. En el primer caso conductores de la electricidad, y en el segundo caso pueden volverse conductores, por ejemplo un día de lluvia debido al agua. Si una persona tocase ese poste recibiría una descarga eléctrica. En caso de lluvia el peligro se multiplica. Fíjense ustedes en la importancia de la toma de tierra. Más adelante volveremos a incidir sobre su importancia. Debido a las altas intensidades que circulan por los cables de media y alta tensión, el accidente suele ser muy grave. El dueño de la instalación eléctrica, Endesa, Fenosa, es el responsable de limpiar los aisladores con cierta regularidad. Además de contacto físico con alguna fuente de electricidad, para que se produzca electrocución y por lo tanto accidente eléctrico, tiene que haber una circulación de corriente, que en este caso se produce hacia tierra a través del cuerpo humano. A modo informativo y según lo que acabo de comentar. ¿Sabéis por qué los pájaros no se electrocutan al posarse sobre los cables de alta o media tensión? Porque como se posan sobre un solo cable, no fluye la corriente eléctrica hacia ningún lado. Seguimos hablando de seguridad. Descargas eléctricas. Debemos tener presente en todo momento que la electricidad es algo peligroso, capaz de causar daños graves o incluso la muerte. Los accidentes eléctricos se producen cuando hay contacto físico con una fuente de electricidad y la persona no está aislada. En caso de contacto directo o indirecto, se produce un contacto físico con la electricidad. Nuestro cuerpo, que es conductor, hace que se produzca una circulación de corriente hacia tierra. Si nuestro cuerpo presentase resistencia infinita, no se produciría el accidente porque no habría corriente circulando a través de nosotros. La intensidad y el tiempo de esta corriente es lo que nos hace daño, incluso puede causarnos la muerte. Un ejemplo claro de contacto indirecto se produce cuando la lavadora o la nevera nos da calambre. Esto nos está indicando que la toma de tierra del electrodoméstico no es correcta. Una vez más volvemos a hablar de la importancia de la toma de tierra. Decir que el interruptor diferencial protege a las personas de las descargas eléctricas, pero ahora no toca hablar de él. A modo informativo, y según lo que acabamos de comentar. Un pastor eléctrico puede dar descargas de hasta 10.000 voltios, sin embargo no produce daño alguno a personas ni animales. ¿Por qué? Porque lo hace a intervalos, con una duración muy corta, microsegundos, y con muy poca energía, 4 a 5 julios máximo. En caso de electrocución, cuanta menos resistencia presente el cuerpo humano, más peligroso será el accidente. Enumero algunas situaciones muy peligrosas en caso de accidente eléctrico: sudando, descalzo, ambiente húmedo, suelo húmedo, cuerpo húmedo, manos sin guantes, calzado no adecuado. Son solo algunos ejemplos. Por todo lo comentado, es obvio que el cuarto de baño es el sitio más propicio de casa para tener un accidente eléctrico. Seguro que todos lo vimos alguna vez en nuestras casas. Enchufar o desenchufar algún pequeño electrodoméstico en el cuarto de baño descalzo después de la ducha. Con un ambiente cargadísimo de humedad esta práctica se vuelve extremadamente peligrosa. Así que por favor, no lo hagáis. A modo informativo, por normativa, un electricista debe utilizar un calzado especial para aumentar la resistencia del cuerpo en caso de accidente, y así disminuir la corriente eléctrica de paso y con esto minimizar los daños. Si un electricista se encuentra trabajando en media o alta tensión, debe además usar guantes especiales, e incluso subirse a una banqueta de material aislante. Una vez visto y entendido lo anterior, perfecto. Ya tenemos electricidad a las puertas de casa y conocemos sus riesgos. Recordar que en nuestras casas tenemos corriente alterna, o bien monofásica de 230 voltios, fase y neutro, o bien trifásica de 400 voltios, 3 fases y neutro. Vamos a centrarnos únicamente en la tensión monofásica de 230 voltios, que es la que tenemos la mayoría de nosotros en nuestras casas.
Si estáis interesados en trifásica 400 voltios, dejadlo en comentarios y preparo un vídeo al respecto. A modo informativo, cuando hablamos de tensión de 230 voltios, hay que tener en cuenta que la tensión de una casa nunca es la ideal, pudiendo estar entre 220 y 240 voltios. No es ningún problema. Hasta aquí ha llegado este vídeo. Continuaremos en otro vídeo, conceptos básicos electricidad parte 2. Por favor, deja en comentarios lo que te ha parecido este vídeo y envíanos tus sugerencias. También es importante que nos des un like y te suscribas al canal para juntos seguir creciendo. Mil gracias, amigos.